Ok, muy bien, vamos a orar para comenzar. Pero Padre Celestial, te pido que estés con nosotros y que estés con la clase y que si hay alguno de camino que lo traigas con bien. Y te pido que podamos tener buena discusión y podamos aprender algo acerca de las enseñanzas que tenemos en la Biblia, que lo podamos entender mejor. Nosotros lo pedimos. Amén. Ok, pues hoy vamos a hablar. Habíamos comenzado a hablar acerca del plan de Dios, ¿verdad? Habíamos estado hablando primero acerca del comienzo del plan de Dios, que es básicamente la creación, ¿verdad? Estuvimos algún tiempo hablando sobre la creación. Pero ahora vamos a dar un poquito, empezamos a dar un poquito para atrás en cuanto a la filosofía, y habíamos dado una introducción a lo que llamamos el plan de Dios en general. Pero ahora vamos a hablar de la relación del plan de Dios y el ser humano. ¿Okay? Y primero quiero hablar de por qué debemos entender esto, por qué debemos entender la relación entre el plan de Dios y el ser humano. A veces uno se pone a estudiar como que la gente dice, ¿para qué yo estoy aprendiendo a todas estas cosas? Pero hay un propósito. Mientras más sabemos podemos hablar de otras personas y contestar las preguntas, y especialmente esta parte del plan de Dios es algo donde yo he tenido discusiones con muchas personas y debemos tener algún tipo de entendimiento acerca de esto, porque ambos, gente no cristiana y también personas que son cristianas que tienen distintos puntos de vista, a veces tienen preguntas acerca de esto. Pero en adición a ese propósito, ¿verdad?, podemos decir evangelístico o apologético, también nos ayuda a nosotros también tener una mejor relación con Dios y nosotros entender nuestra posición dentro del plan de Dios. Así que vamos a empezar primero 4 razones de por qué debemos entender el plan de Dios y cómo eso nos ayuda, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios. Lo primero que esto debe hacer es, número 1, nos debe causar agradecimiento porque vemos que Dios nos ha dado un lugar privilegiado dentro de su plan. Yo sé que lo que a mí a veces, ¿verdad?, me motiva mucho es cuando yo como que veo, ustedes saben que hay como este sentido, ¿verdad? Si han visto la película The Matrix, que como que uno ve el mundo, ¿verdad?, corriendo, pero uno como que se da cuenta que hay algo que está detrás de todo eso. Y a veces, cuando uno está haciendo las cosas, uno como que ve, como que las cortinas se levantan y uno como que ve, ¿verdad?, lo que está pasando de verdad. Y a veces cuando uno está haciendo, yo he tenido, ¿verdad?, periódicamente en mi vida, esa experiencia de como que uno se da cuenta que uno es parte de ese plan de Dios. ¿Ves? Y ver que Dios está usando a uno para hacer algo, es algo que nos debe dar una gran motivación. O sea, mucha gente está buscando propósito, pero uno darse cuenta de que hay un plan maestro que está corriendo y que uno tiene un lugar en ese plan maestro, nos debe dar mucha motivación, ¿verdad? Y nos debe también causar agradecimiento. Vamos a ver algunos versículos aquí. Efesios 1, 20 al 23 dice... Efesios 1, 20 al 23. ¿Cómo sabemos que tenemos un lugar especial en ese plan? Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, está hablando del poder de Dios, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Okay? Así que, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de esta soberanía de Dios, ¿verdad? Que Dios está en control de todas las cosas, ¿verdad? Y que Él tiene esa autoridad. Entonces dice, le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? Entonces dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Ahora nosotros, nuestro cuerpo es la herramienta que usa nuestro espíritu para operar en este mundo físico, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad?, nuestro cuerpo lo tenemos que cuidar y hacer lo que sea una buena herramienta. Muchas cosas que tenemos que hacer son destrezas físicas que tenemos que aprender, ¿verdad? Aún el hablar, por ejemplo, es una destreza que tenemos que aprender cómo hacerlo. El hacer, ¿verdad?, distintos tipos de actividades, ¿verdad?, deporte, por ejemplo, hacer cirugía.
Eso es algo que uno tiene que aprender, son destrezas, ¿verdad?, que uno tiene que aprender a hacer. Entonces, para uno poder interactuar en este mundo, ¿verdad? Así que si la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, pues quiere decir que la iglesia es el instrumento a través del cual Dios está obrando la parte más directa e importante del plan de Dios, ¿verdad? Así que siendo parte de la iglesia tenemos un lugar, ¿verdad?, privilegiado dentro de ese plan. Segunda de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará, ¿verdad? Así que nosotros estaremos reinando, ¿verdad? En cierto sentido estamos reinando con él ahora y vamos a estar reinando en el milenio. Y hay otro versículo que dice que vamos a estar reinando en la eternidad, ¿verdad? Así que reinando con Jesucristo ahora, reinando con él en el milenio y en la eternidad. Así que nosotros como cristianos tenemos un lugar importante dentro del plan global de Dios. Número 2. Nos debe dar un sentido de seguridad de que Dios está en control y todo lo que pasa es para nuestro bien. Le quita el sentido de que las cosas son simplemente al azar. Y eso es algo cuando nos pasan cosas malas, ¿verdad? Que no entendemos. Que no entendemos, porque cuando son cosas malas nunca vamos a entender, ¿verdad? Porque nosotros pensamos qué bien puede salir de algo malo, y la cosa es que siempre pasan cosas malas, ¿verdad? Y mientras más uno a veces quiere hacer las cosas bien, más son los obstáculos y más cosas malas le van a pasar a uno. Pero si sabemos que Dios está en control, ¿verdad? Y que esto no son cosas simplemente al azar, ¿ves? Pues entonces podemos estar confiados que aún esas cosas malas tienen un propósito. Y también nosotros podemos ir a personas que están sufriendo por cosas que a veces no hacen sentido, cosas bien trágicas, ¿verdad? Como estaba hablando, estaba viendo un debate acerca de la existencia de Dios, y una señora dijo: yo soy una persona buena toda mi vida y tengo una hijita que está muriendo de cáncer y lo que le quedan son pocos días. ¿Cómo puede haber un Dios y qué sentido tiene eso, ¿verdad? Sabemos que hay un plan, sabemos que todo tiene un propósito. La persona que estaba contestando eso dijo: bueno, si Dios no existe, entonces el sufrimiento no tiene absolutamente ningún propósito. Pero si Dios existe, que está en control de todo, entonces, ¿verdad?, algo Él quiere como resultado aún de ese tipo de sufrimiento. Ahí el versículo que podemos hacer, Romanos 8, 28 al 30. Y tienen preguntas, comentarios y crítica, ¿verdad? Pueden pararme. Bueno, 8, 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. Fíjense, ahí está hablando de distintos aspectos del plan de Dios, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que vemos, ¿verdad?, que todas las cosas le ayudan a bien. Es los que aman a Dios. Y la cosa es que a veces nosotros decimos: bueno, yo me recuerdo una vez perdí tanto dinero que yo dije: yo jamás nunca en mi vida voy a recobrar esta cantidad de dinero. ¿Cómo esto puede ser bien? No hay manera que esto, ¿verdad?, yo pueda sacar ¿verdad?, que algún día pueda hacer más dinero de lo que... O sea, la lección que aprendí de eso no me va a compensar por lo que yo perdí. Pero lo que me di cuenta es que lo estaba mirando mal, ¿verdad? Porque para mí lo estaba mirando en términos materiales. Pero dice que el propósito, ¿verdad?, todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque nos está haciendo conformes a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Así que nos ayuda a ese propósito, que es el propósito más importante. O sea, pero a veces nosotros pensamos: esto no tiene sentido porque cómo esto destruye mis planes, esto, ¿verdad? Pero la cosa es que ahí el problema quizás es que el plan de nosotros no es el mismo que el plan de Dios para nosotros. Hay un video que se ha regado mucho por internet que dice
el pastorear una iglesia, una mega iglesia, me hizo no creer en Dios. Y la cosa era que esta fue una señora, la esposa de de un pastor que hizo el video. Entonces, básicamente ya había aceptado la idea de que si uno hace todas las cosas bien, Dios va a bendecir a uno. Y entonces, también yo creo que fue un problema que o no podía tener hijo, o tuvo una hija, entonces la hija se murió, o algo así. Ella dijo, esto no funciona. Yo hice todas las cosas bien, y Dios como quiera me mandó una tragedia a mi vida. Pero la cosa es que el propósito de Dios para su vida no era que ella tuviera una hija, ese era su propósito para su vida. Y aunque eso es un propósito bueno, ¿verdad? Y no hay absolutamente nada malo con eso, y debería ser el propósito de las personas jóvenes, pero más importante que ese propósito es el propósito de ser hechos conforme a la imagen de Dios. Y a medida que nosotros nos enfocamos en eso, nos damos cuenta que todas las cosas que nos van pasando, Dios las puede usar para ayudar a conformarnos más a ese propósito. Se saltó el libro de Job. ¿Oh? La señora se saltó el libro de Job mientras leía la Biblia. Sí, parece. Es que estas iglesias eso es lo que promueven, o sea, es prosperidad. Cuando uno le plantea eso a una persona que es atea, por ejemplo, puede hacer un planteamiento de que entonces, ¿por qué Dios es tan cruel? ¿Verdad? No es mi planteamiento, porque yo entiendo que la voluntad de Dios es perfecta y que mi plan no puede ser mejor que el plan de Él, y que yo soy su vasija, o sea que Él determina qué función me va a dar a mí porque Él es soberano y Él me creó. Pero ¿cómo le explico yo eso a una persona que lo que me va a argumentar es que es cruel? Que es cruel que utiliza la muerte de esa niña, se la dio para quitársela y para hacerla sufrir. ¿No le podía hacer el bien de otra manera? Porque lo primero que yo le diría a esa persona, eso es tu opinión. ¿En qué tú te basas en que eso es cruel? En que si usted pierde una hija y el responsable porque tiene otro plan distinto es Dios, ¿no le parece cruel a usted? Que quite... Pero está hablando de mi sentimiento. La cosa es que, o sea, si Dios no existe, no hay absoluto. Eso es simplemente como yo me siento. ¿Cómo le explicamos a las personas? Lo primero que le tienes que decir es que él está tratando de argumentar asumiendo cosas que él no puede asumir. Él no puede asumir que hay un bien, que hay un mal, que cosas son crueles. Si Dios no existe. Si Dios no existe, porque uno mira, ¿verdad? Nosotros miramos en Animal Kingdom leones comiéndose, ¿verdad? Los bebés de una vaca, sacándoselo del útero. Y pues eso es cruel, pero pues así que es la vida. Es parte de la vida. ¿Cómo le explicamos que la voluntad de Dios y el plan de Dios es perfecto y que debe ceder lo que está pasando, ese momento que está pasando, le va a obrar para bien? Voy y cito la palabra. Porque la cosa es que para que algo valga la pena tiene que costar. Y entonces no hay el hacer, y eso lo vamos a ver al final, porque lo que es en qué consiste una decisión moral. Y la decisión moral consiste en que uno se enfrenta con algo que tiene un beneficio futuro y un costo inicial, versus algo que tiene un beneficio inicial pero un costo futuro. Okay. Y entonces, para nosotros, ¿verdad? Para poder demostrar amor, para poder hacer algo que de verdad es bueno, tiene que haber un sacrificio, tiene que costarnos a nosotros. Si no nos cuesta nada, ese era el punto también de Job. Wow. Que Satanás le dice a Job, pero Dios te sirve Job te sirve porque no le cuesta nada y es todo positivo. Pero hazle que le cueste, a ver si de verdad te va a servir. Así que... ayer yo fui a visitar a un enfermo que estaba en el hospital. La amiga mía me dice, acompáñame que... Yo estaba malita también, enferma, pero me acompáñame que tengo un amigo que el cuerpo se le está terroreando y le está cortando la extremidad. Se dice que ya no ve, ¿sabes? Está sin visión. Entonces dice, oye, Jackie, tú puedes creer que esto es lo más malo del mundo, esto es horrible, yo no sé por qué esto me está pasando a mí. Yo sé que existe un Dios, pero no puedo entender porque 4 horas me tuvieron fuera de sala de emergencia sin comer nada.
en sala de anteoperación. 4 horas sin comida. Luego después me ponen ahí de esas cosas, eso es horrible, eso de nada, es un freezing. Por el centro médico, ¿verdad? Sí, ahí en el hospital. Entonces, bueno, empezó a tratar, yo lo miraba y decía, de verdad que, ¿sabes? Él decía que, ¿sabes? ¿Dónde estaba mi Dios? Pero él dice que mientras él hablaba, que el Señor le dijo que era un proceso, pero que vio una gran luz. Y yo le dije, pero gloria a Dios, ve, Señor, estaba todo el tiempo estuvo contigo. Exacto. Nunca te abandonó. Mira la historia de Job. Exacto, y la cosa es que para nosotros tener gloria, porque la cosa es que nuestra vida no termina, ¿verdad? Aquí. Hay algo que nosotros sacamos de esta vida que nosotros nos llevamos para la eternidad, y es como una fortaleza que nos va a servir para siempre. Esa fortaleza se llama gloria. Es como músculo espiritual. Y la gloria, la única forma que la adquirimos es sufriendo. Y entonces Dios mismo, o sea, no es que Dios nos tiró eso a nosotros, Él mismo vino a participar en eso. Porque Él dijo que eso fue, dice, haga en nosotros, es más, vamos a leerlo, eso es un pasaje bien importante, Filipenses 2. La gloria es como una fuerza, una fortaleza, exacto. más o menos. Yo busco el de la gloria, pero vamos a Filipenses 2 rapidito primero. Pero eso de la gloria es muy importante. Ese fue un pasaje que cuando yo leí ese pasaje de la gloria... Y esa analogía de que es un músculo, qué bien, ¿de dónde surge? Pues como alzar pesa, que duele, dices, no, ajá, no bien. Ajá, es tremenda analogía. Y es como ya el Señor nos va a llevar, cuando finalmente nos unamos con Él, tenemos que estar probados, porque Él no puede llevarse para allá a todo el mundo sin que nos haya probado, para que le pase lo mismo que ya pasó en un momento dado, que hubo rebelión, ¿o no? Sí, exacto, y que, o sea... O estoy mal en mi percepción, bueno, no es que estudiada. vaya a haber rebelión, pero la cosa es que yo estoy convencido de que hay algo que nosotros le sacamos a ese sufrimiento que nos va a ayudar a gozar de la eternidad más que si no pasáramos nunca por eso. Entonces, eso lo vemos o sea que en cierto sentido Dios creó el universo para Él mismo pasar por eso. ¿Ves? Porque nosotros tenemos sufrimiento, pero ¿por qué Dios creó todo eso? En parte para que Jesucristo pudiera venir a sufrir. Y eso es lo que dice aquí, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque, o sea, que no tenemos que seguir el ejemplo de Dios, que es el propósito por el cual el mundo es como es. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Filipenses 2, versículo 5. Okay. Filipenses 2, versículo 5. Okay. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, así que Él estaba allí sin ningún sufrimiento, todo perfecto, todo bien, ¿verdad? Decidió crear este mundo, permitió que serían las condiciones que te están dando con todo este sufrimiento. Entonces Él dijo, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, o sea que el ser Dios no es que no fuera suficiente, pero que Dios mismo quería experimentar esto. Dice, no se aferró como nosotros nos aferramos a las cosas. Exacto. No se aferró a ese estatus que Él tenía, sino que lo dejó para poder hacer esto. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, que Él lo que vino es a probar que Él iba a obedecer, no importa el costo. Y ese es el propósito que nosotros estamos en la vida. Para demostrar que nosotros vamos a obedecer a duras penas contra, ¿verdad?, viento y marea, no importa lo que venga, nosotros vamos a seguir adelante y vamos a obedecer a través del dolor, a través de, ¿verdad? Y la cosa es que si no tenemos dolor y no tenemos nada de eso, quiere decir que tenemos que correr lo suficientemente rápido y hacer todo lo que podamos hasta que nos duela. Quiere decir que no estamos haciendo lo suficiente. O sea, si no sufrimos y estamos tranquilos, algo está mal. Estamos botando
el tiempo. Con muchos de mis pacientes que dicen, que yo les pregunto, ¿qué tú haces, ¿verdad?, durante el día para saber qué lente intraocular es ponerte, ¿verdad? O si lo vas a hacer cirugía de catarata. Yo paso viendo televisión todo el día. Le digo, usted me puede prestar un poquito de ese tiempo. Yo tengo tantas cosas que yo quisiera hacer y nunca tengo suficiente tiempo. Pastor, 2 preguntas. Sí. ¿Quién escribe? O sea, obviamente Pablo. es la palabra de Dios. Filipenses, Pablo. Sí. Ok, y déjame terminar el pasaje, y quizás entonces te vino otra pregunta. Dice, y estando en la condición de hombre, dice, por lo cual, este es el propósito que hizo todo eso. Dios también le exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Jesús. Jehová. El nombre más exaltado, el nombre sobre todo nombre es Jehová, así que Jesucristo es Jehová. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, esa es la traducción de Jehová, para gloria de Dios Padre. Así que, ¿verdad? Lo exaltó hasta lo sumo, le dio ese nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Porque Él sufrió hasta lo sumo. Así que nosotros, ¿verdad?, si queremos ser exaltados, tenemos que estar dispuestos a sufrir. En este mundo, si queremos tener éxito, tenemos que trabajar, ¿verdad? Eso hay que decírselo a los jóvenes. La vida no es fácil, y si tú quieres una vida fácil, vas a tener una vida no muy exitosa, ¿verdad? ¿Y dónde está la parte de que siempre vamos a estar, una vez que el Espíritu Santo está con nosotros y nosotros obedecemos, vamos a estar con un gozo y una comunión con Dios todo el tiempo? ¿Cómo conciliamos ese precepto con el precepto de sufrimiento? No es que esté encontrado, lo que quiero es poder entender la armonía. Porque happiness It's not no joy. es joy. No. Son dos cosas distintas. Tú puedes estar sufriendo y estar contento. Ajá. Porque no es alegría, tan siquiera es gozo. El gozo Y el base del gozo, corazón. el gozo viene en esto que estamos diciendo, que nos estamos dando cuenta de que tenemos un lugar privilegiado dentro del plan de Dios. La paz, la certeza y la confianza de que Dios está en control y que tarde que temprano entenderás el propósito de Él para con tu vida, sea en esta vida o sea luego, lo entenderás. A veces yo me doy cuenta, a veces a mí me pasan cosas y yo me pongo triste y bien concerned porque pienso que es culpa mía, que yo estoy fallando y Dios me está castigando. Pero cuando a veces pasan cosas donde yo dije, pero yo hice exactamente todo lo que tenía que hacer, y esto me pasó no solamente, no fue ni algo random, ni fue porque yo fallé, sino esto me pasó porque yo lo hice bien. Ahí entonces uno se siente bien distinto. Ahí uno se siente, yo hice lo correcto y como quiera me cayeron encima y Dios me va a recompensar. Y la cosa es que también está ese otro pasaje, vamos ahí, porque esto es bien importante, ¿verdad? Me estoy inspirando. Mateo 5. Porque esto es algo que a veces nosotros no entendemos. Y no es bien difícil, déjame decirle, porque a la verdad que cuando uno pasa por cosas difíciles, es bien difícil. Pero a veces es difícil porque uno se piensa, Es culpa de uno, El libro de que Job hice completo. mal, que pecado cometí, que he hecho para exacto. Porque la cosa así. es que todo siempre va a haber un pecado que cometimos, siempre va a haber algún sitio donde fallamos, porque por más bien que hacemos las cosas, Somos nunca va a ser imperfectos. perfecto, ¿verdad? Y a veces nos enfocamos en eso. Pero a veces Dios no está castigando, a veces lo que está haciendo es dejando que nos persiga. Entonces dice, bienaventurados sois, Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quiere decir que cuando eso pase y nos caigan encima, y la cosa es que deben decirle cómo el mundo nos va a caer encima. Ellos no van a decir, tú adoras a Dios, tú eres un loco, tú eres... No, ellos lo que van a hacer es que van a mirar tu vida bajo un microscopio y van a encontrar ese fallo que tú tienes y van a decir, mira qué clase de hipócrita tú eres, ¿verdad? Que tú te dices esto y esto y esto y te vas a hacer esto y esto y esto, pero mira lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Y eso como quiero, eso es persecución, porque si tú no estuvieras haciendo... Si tú lo que estuvieras haciendo es haciendo dinero, invitando a todo el mundo, ¿verdad?, a una bebelata y una fiesta, tú puedes tener las fallas más grandes, ¿verdad? Que nada le interesa, ¿verdad?
Pero si tú tratas de hacer lo bueno, ellos van a encontrar esa fallita, ¿verdad? Y te la van a sacar por, ¿verdad? Y tratar de Magnificarla, destruirte. sí. Y ahí, sí, después nos da tristeza de que encontraron una falla, pero como quiera, eso es persecución, ¿ves? Y entonces tenemos que combinar eso con alegrarnos y gozarnos, porque le estamos mandando chavos para el cielo como locos. O sea, Aquí es peor porque aquí dice, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Sí, que hay gente O sea, que saca que calumnias. ni siquiera van a la realidad y carácter de esa persona, sino que desvirtúan o son medias verdades. es que casi siempre es una media verdad, porque lo que van a hacer es que van a decir, tú hiciste esto, entonces lo sacan fuera de contexto y entonces, ¿verdad? Entonces lo hacen parecer una cosa bien grande, como por ejemplo un representante que yo creo que casi lo meten a la cárcel porque él le hicieron una piscina, él no, él pagó parte de la piscina y no la otra parte. Entonces eso se considera una donación y entonces él tenía que reportar eso. Él no la reportó, entonces eso se vio como un soborno. Entonces por soborno, que era una cantidad bastante grande, unos cuantos miles de dólares, pero sacaron de su candidatura y todas esas cosas. Y dice, wow, ¿verdad? ¿Qué clase de persona? Y los sacaron a una persona, o sea, que bien malo, pero esa misma persona que le hizo la piscina a él, me hizo la piscina a mí. Y cuando yo terminé con ese señor, yo estaba que no quería pagarle ese último pago, porque él no cumplió. Iba a hacer exactamente lo mismo. No fue. Y ese señor tiene fama de hacer eso. A mí me dijo que trabajaba para él, que él estaba haciendo la piscina. Es que las hace tan lenta que se desespera uno piensa que nunca va a acabar. Yo que tenía un señor que le estaban haciendo la piscina y el señor ya cuando llevaba tiempo dijo, yo estoy guardando una bala para cada día que ustedes se pasan del contrato. Ay, qué sabio. Y se rió así como lo dijo a chiste y el muchacho se rió y todo y como a los 15 minutos salió con la caja y dijo, mira, aquí están las 10 balas. Pero en el caso del senador, pastor, en el caso del senador, en ese ejemplo, no habla de una falla de carácter de esa persona. El hecho de que le hayan adjudicado que eso fue una donación, eso fue un asunto bien técnico. Porque si lo dejó de pagar porque la persona le incumplió la obligación que le tenía que hacer, él le dejó de pagar porque tiene una justa causa. Él no estaba esperando beneficiarse de eso. Pero técnicamente tenía que divulgarlo. Pero eso no habla de su carácter. Porque quizás ni él sabía que técnicamente tenía que divulgar eso. Exacto, porque no me control, pero lo que estoy diciendo es Esa que es lo que una salió mentira. por los periódicos Es una mentira, y es una por difamación. todo eso, pues se enfocaron en, ¿verdad?, en esto, que tomaron algo que técnicamente quizás era cierto, pero no estaba el contexto correcto, ¿verdad? Y entonces eso es lo que muchas veces pasa, que no es que mientan, es que toman algo, ¿verdad? Y le lo hacen una sacan fuera de falsa contexto y lo porque si pueden encontrar algo contra uno, ¿verdad? Eso es lo que el diablo va a hacer. O sea, él se enfoca en nuestro, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere decir acusador. ¿Ves? Entonces lo que él viene, todas las cosas buenas que estamos haciendo, él viene y encuentra esa debilidad y nos acusa. Él es un narcisista, eso es lo que hacen los narcisistas. Típico del narcisismo, Satanás es narcisista más ¿De grande. verdad? Sí. Son gente que se creen bien. Y entonces ellos van y buscan las fallas de las otras personas. Yo Entonces, creo que son terroristas emocionales. exacto. Entonces dicen que si uno ¿Cómo es terrorista? Yo creo que los narcisistas son terroristas emocionales. sí, porque son gente débil. Pero tú, una de las bendiciones de estar con un narcisista, según lo que dicen los videos, es que ¿Cómo se se llama llaman eso? ángeles In encubiertos. disguise. Angels in disguise, porque dicen que te sacan básicamente un análisis a nivel microscópico de todas tus fallas, y si tú corriges esas fallas, básicamente terminas siendo una persona tremenda, ¿verdad? Porque todas tus fallitas te las encuentran, ¿ves? Sí, pero el abuso narcisista de tal grado
que muy pocas personas pueden llegar hasta, están años, 15, 10 y a veces no encuentran ni cómo salir, se da mucho en la figura de los matrimonios. Sí, me entiendo. Y es bien difícil, pero sí, es como un retrato de todas las debilidades y requiere, yo creo que es bien difícil sin tener a Dios, una persona que fue abusada por narcisismo, poder salir adelante y poder corregir esa falla. Yo creo que es más, yo diría que sin Dios es imposible. Sí, no, exacto. Yo diría y el que es narcisista es imposible. imposible cambiar si no es por Dios también. También porque opino lo mismo. esos son gente que están... Pero que eso es un extremo en la relación personal de lo que nosotros vemos en el mundo. ¿Ves? Que nosotros, a medida que hacemos las cosas buenas, entonces atraemos, ¿verdad? Esa persecución, pero a medida que nosotros lidiamos con eso y seguimos adelante, vamos mejorando y haciéndolo, ¿verdad? Adquiriendo esta gloria, ¿verdad? Que nos va a servir por toda la eternidad. ¿Ves? Y si no pasamos por eso, nunca vamos a poder disfrutar de la eternidad lo mismo que otras personas. ¿Ves? Hay cosas que tenemos que hacer aquí en la tierra. Por eso cuando vino el huracán, yo dije, yo voy a experimentar esto todo. Y yo me puse en el balcón con mi hija, nosotros nos sentamos y vimos el huracán de rabo a cabo. O sea, yo hasta salía a sentir el viento y todo eso. Y dije, en el cielo no hay huracanes. Y probablemente yo nunca vuelvo a experimentar uno. Y Dios pasa estas cosas por un propósito. ¿Ves? Y a veces, pues, ¿verdad? No es que yo estaba bien seguro, ¿verdad? Pero ¿verdad? Si sabemos que Dios está en control y diseñó todo eso y Él mismo experimentó todas esas cosas, eso nos da esa seguridad de que todo esto que nos está pasando es para un propósito de producirnos esa gloria. Yo me río porque si yo hubiese estado haciendo eso se me inundaba la casa. O sea, yo estaba sacando agua. Yo también. Exacto. Yo me caí pata para Yo arriba. no pude sacar el tiempo para probablemente Experimentaste de otra forma sacando agua. si todo hubiese estado en orden, probablemente hubiese hecho lo mismo que usted hizo. Pero usted está como las vírgenes prudentes, las 5 que tenían las lámparas llenas de aceite. Pues entonces usted no se tenía que preocupar por eso y podía experimentar con el huracán. Porque si me hubiera quedado en la casa no lo hubiera experimentado, porque básicamente, Dios nos bendijo en que no tuvimos que, Qué bueno. aunque después, ¿verdad? Pero que aún así, o sea, que ver ese poder de Dios, ¿verdad? Y todo lo que estaba. Entonces pasar por lo que pasó después de eso, ¿verdad? Uno siempre, siendo parte de la comunidad, pues pasaba por todas esas cosas. Algunas gente se fueron, pero, ¿verdad? Yo abrí la oficina, empezamos para aprender algo de eso, ¿verdad? Y creo que si vemos la vida en esa forma, ¿verdad? Y vemos que Dios está en control, y eso también, por ejemplo, eso del huracán, yo creo que eso es que Dios tiene un propósito para Puerto Rico y quiere hacer algo aquí. Un propósito tiene Dios. Así que si vemos las cosas de esa forma, pues eso nos da esa seguridad y un optimismo en la vida, que aun cuando nos enfrentamos a estas cosas negativas, ¿verdad? Algo bueno tiene para nosotros en un futuro. Ahí déjenme buscarle ese otro versículo, perdón, que... Pastor, y además que para nosotros, el hecho de que tenemos que pasar por ese proceso y se sigue fortaleciendo eso que usted llama el músculo de la gloria, hace que nosotros entonces seamos un buen testimonio para las demás personas, y eso da su fruto, que debe ser parte del plan de Dios. Exacto, porque esa gloria la empezamos a experimentar aquí. Y las personas la empiezan a ver. No, y Ese es el por testimonio. el proceso que tú estás pasando y el dolor que tú estás pasando, tú lo viviste. Y quizás en el camino te vas a encontrar con una persona pasando por ese proceso y tú puedes decir, mira, Dios está contigo, yo pasé por esto, ¿eh? Y tú puedes sentir ese dolor porque ya tú lo viviste, ¿sabes? Sí, exacto, Sí. exacto. Que es doloroso, Y como pero... dice ese testimonio, por ejemplo, una cosa a mí me intrigó mucho de que esto tiene probablemente muchas vertientes, de que la bomba atómica, cuando en Japón la dejaron caer encima de la comunidad cristiana. Eso yo creo que en parte fue a propósito. ¿Dónde es eso? Didn't know that. Creo que en Nagasaki. Nagasaki era una de las Hiroshima y ciudades. Nagasaki. No sé, me acuerdo si era Hiroshima o Nagasaki. Una de esas dos tenía la población cristiana más grande y tenía la catedral más grande una catedral católica más grande de todo el oriente. O sea, que esa era una de las poblaciones. Y entonces fue
esa catedral fue básicamente lo que usaron para AIM, ¿ves? Era el target para la bomba atómica. En español el target. Target. El blanco, el blanco. El blanco. Y entonces, yo hice un programa de radio completo sobre esto que me fascinó tanto. Me puse a mirar y a ver lo que decían los mismos japoneses. Y entonces, ellos tenían un dicho que después del ataque decía: Nagasaki rages and Hiroshima prays, o viceversa. Que uno básicamente tenía una furia y una cosa y los otros oraban. Entonces los cristianos mismos decían que ellos se consideran que habían sido como una oveja sacrificial que Dios había sacrificado para salvar a sus compatriotas. Entonces el testimonio que dieron los cristianos creo que era de Nagasaki, pues fue un testimonio a muchas otras personas, y hubo mucha gente que fueron salvos a través de ese testimonio y que se convirtieron, viendo, ¿verdad?, la manera que esa gente procesó ese algo pues, que era tan terrible. Pero entonces ese versículo dice, y esto yo pasé por un tiempo difícil y me encontré este versículo y dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que tenemos el contraste, ¿verdad? Bien poético, porque la poesía bíblica es cuestión de contraste y ¿verdad? Es una rima de ideas. Dice: leve tribulación momentánea. Así que tenemos la tribulación en un lado, es pequeña y de corta duración, pero lo que produce es gloria y pesa y es eterna. La diferencia, o sea, que comparado con lo que va a producir, ¿ves? O sea, Dios nos va a pagar con intereses. Lo que vamos a sacarle es mucho más grande y va a durar para siempre. En otras palabras, cuando estemos pasando por la prueba, tenemos que decir: Señor, gracias, Padre, porque tú me vas a bendecir y sabes que todo lo que está pasando es con un propósito. Exacto. Y la cosa es que ese sufrimiento, la gente dice: pero eso demuestra que Dios no existe. No, yo diría que al contrario, demuestra que Dios existe, porque no puede ser que no haya un desenlace donde todas esas cosas caigan en su sitio. ¿Ves? Que gente buena le pasen cosas malas, gente mala le pasen cosas buenas, y que eso sea así y que ya. ¿Ves? Porque si Dios no existe, entonces nada tiene propósito. Y ¿para qué no terminar con verdad, esta pena de vivir, o simplemente vivir con placer hasta matarse lo más rápido posible? Nada tiene propósito, ¿verdad? Pero si nosotros pensamos que algo tan complejo y tan tremendo como esta creación, como nosotros mismos, tiene que tener algún propósito, pues entonces tiene que haber algo futuro que desenlaza todas esas injusticias que nosotros vemos en este mundo. El temor más grande de los ateos es morirse. Yo he notado que el temor más grande de los ateos es morirse. Sí, le tienen miedo a la muerte. Sí, Ajá. es morirse porque la razón que uno es ateo, al fin y al cabo, es porque uno no quiere enfrentarse a un juicio. Porque no hay una razón por no ser ateo. O sea, hay un orden tan grande que lo que ellos quieren hacer es hacer lo que les da la gana sin sufrir consecuencias. Pero entonces no creen en Dios porque quieren vivir. Niegan creer en Dios. Que no es lo mismo no creer, niegan creer en Pero Dios. su mente, y entonces para hacer eso tienen que suspender la lógica. Pero cuando de vez en cuando la lógica entra, ¿verdad? Que uno no puede vivir sin lógica, pues le dice: cuando tú te mueras, Tú estás manchado. viene ese juicio. Por eso entonces ¿Y qué tiene que son ser esas personas? A algunos les da la oportunidad de convertirse, a algunos que ya están, esto no. Sí, ha habido famosos ateos, por ejemplo C.S. Lewis. C.S. Lewis era un ateo Dios y misericordioso. grande. Sí. Y él se dio la tarea de hacer básicamente un ensayo, él iba a hacer una prueba de que Dios no existe. Y iba a descreditar completamente la Biblia, y para hacer eso puso a estudiar la Biblia, a tratar de descreditarla.
Y se convirtió. Se convirtió. Sí, Y son uno de los defensores más grandes del cristianismo. sí. Y era famoso, él escribió un montón de cosas. Era amigo de Tolkien, de los que escribieron, me parece, del que hizo Lord of the Rings y todo eso. Yo creo que él estaba en ese grupo de pensadores. ¿De qué? De herejes. Sí, exacto. Éramos de ese grupo, entonces después se convirtió. ¿Verdad? Así que, pero para hacer eso, pues tenemos que no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que siempre tener esa mirada eterna de que lo que estamos haciendo aquí es una preparación para el futuro. Y aunque hay cosas que podemos hacer aquí, ¿verdad? Y a veces uno se frustra porque, pues, a mí me pasa un montón. Yo no digo, mi cabeza dice una cosa y el corazón de uno dice otra. Hay una inconsistencia, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero por lo menos, ¿verdad? Uno trata de ir bregando con esa inconsistencia, pero que uno tiene que recordarse que esas cosas que le pasan es para esa gloria futura, y esa gloria es lo que tiene Jesucristo. Por eso es que estamos siendo conforme a la imagen de su Hijo, porque eso fue lo que Él hizo, y y Dios le dio toda la gloria. ¿Ves? A medida que nosotros lo imitamos, pues nosotros vamos a tener, ¿verdad?, un poquito de gloria. Ok, así que ese era el número 2. Hoy no vamos a terminar la lección, creo que vamos a hacer la introducción. Número 3. Cuando sabemos que Dios está en control de todo, aún nosotros, aún nuestros pensamientos, eso nos hace ver que si estamos en comunión con Dios, aún nuestros deseos son parte del plan de Dios, y podemos estar confiados que nuestros planes serán exitosos. Porque esta es una pregunta grande, ¿verdad? De cómo nosotros sabemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay gente por aquí que dice, bueno, Dios me habló y me dijo y yo hice esto y esto es, ¿verdad? Yo he conocido gente así. No, he conocido mucha gente así. De súper inteligente a gente que se ve que están completamente tontas. Pero, Y unos que van de un lado, el mismo que va de un lado a otro. exacto. De lado y lado. Parece que nadie es perfecto. Exacto. Yo me recuerdo que tuve un servicio una vez donde mi primo me invitó a un señor que dijo, Dios le habla a los pastores y si tú desobedeces a los pastores, Dios te va a matar. Porque Dios le dijo una vez que él tenía que ser pastor de una iglesia, y la iglesia dijo, no, tú no vas a ser pastor aquí. Y él dijo, y ahora todos esos diáconos que dijeron que no están muertos. Tú no haces lo que yo te digo, Dios te va a matar. No, tú sabes que yo digo, ¿verdad? Que cómo es posible, ¿verdad? Que personas hablan así, ¿verdad? Que si yo digo esto y digo esto con eso, ¿verdad? O sea, que dice la palabra, pues, es un peligro porque dice que con las palabras nosotros confesamos, ¿verdad? Por nuestras bocas. Y es un peligro, sí, porque eso es lo que es la definición de tomar el nombre de Dios en vano. Sí. Y dice, Dios no dejará por inocente a la persona que tome el nombre de Dios en vano. O sea, que si uno dice, Dios me dijo, y Dios de verdad no te dijo, yo creo que lo seguro que Dios no te dijo, es un sitio bien peligroso de estar. Y cuando uno dice, yo siento en mi espíritu que debo hacer esto. Ya eso es Poco. distinto. Eso Porque eso es lo que yo estoy hablando eso ahora, es de lo que ya que Dios te está inquietando, el espíritu, ¿verdad? si nosotros Exacto. estamos en comunión con Dios, entonces podemos estar confiados que nuestros deseos en general van a estar, ¿verdad?, apuntando en la dirección correcta. ¿Ves? Ahora, eso es distinto a decir que Dios me dijo, porque eso quiere decir que estamos yendo en la dirección correcta. ¿Ves? Ahora, Dios nos va a guiar, Dios nos va a refinar, Dios nos va, ¿verdad?, a medida que hacemos esas cosas correctas, eso nos da una oportunidad a Dios para entonces caernos encima, ¿verdad?, y enderezarnos. Mientras que si estamos haciendo nada, pues entonces Dios no puede. A veces cuando uno quiere algo bien fuerte, yo me he dado cuenta que Dios por ahí es que coge a uno y no le da eso ¿verdad? Y disciplina a uno porque tiene que poder agarrarnos por algún sitio. ¿Ves? Yo por eso trato de no querer muchas cosas y coger las cosas con calma. Ajá, y si vamos a suponer que si Dios quiere que uno haga algo y uno se limita a uno porque uno dice, pues yo no me atrevo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sabes? Se limita y se queda uno como stand-by. Es malo, ¿no? Sí. Sí,
Sí, yo creo que si uno siente que Dios quiere que uno haga algo, Tiene que darse. debe tirarse a hacerlo. Entonces le voy a dar algunos versículos. Dice, Salmos Sufre 37, malas. vas a sufrir más si te tiras, claro. Porque no estás siguiendo la voluntad de Dios. Exacto, Estás estás en peleando rebeldía. contra la corriente. Estás en rebeldía. Porque Exacto. es que vas a sufrir Rebeldía, de ambas desobediencia. maneras. Mejor tírate y hazlo. Porque va a haber unos sufrimientos, pero un sufrimiento distinto. Y el peor sufrimiento es pensar, pude haberlo hecho, dejé pasar la oportunidad. Porque es que eso es bien sensato. Si vamos a sufrir cuando pecamos y estamos viviendo como dice en el mundo, y eso es una expresión bíblica, el mundo es una expresión Ujú. bíblica, Absolutamente. vamos a sufrir, entonces, siguiendo la voluntad de Dios, vamos a sufrir, pero vamos a tener gloria, vamos a tener un músculo ejercitado y vamos a tener una recompensa. ¿Para qué entonces voy a sufrir en vano por algo que no voy a obtener absolutamente nada? Porque en el pecado voy a pasarla bien, voy a tener placer, dinero, fama, pero en realidad No vas a tener no paz. tienes nada. Ujú. Es sufrimiento, porque coges placer, sufrimiento, fama, sufrimiento, dinero, sufrimiento. Exacto, y todas esas cosas pierden su atractivo bien rápido. Entonces esa gente Eclesiastés. tiene todo. Alguien dijo que lo peor es uno estar oprimido por prosperidad. O sea, de que uno tenga todo y no esté feliz. Uy, sí. Porque ahí entonces, ¿qué más tú puedes hacer? ¿Ves? Lo único que tú puedes decir, bueno, todo este dinero que yo tengo no me dio placer. Quizás es porque necesito más dinero. ¿Ves? Pero si ya todo lo que tú tienes no te ha ayudado, ¿cómo? O sea, entonces todo lo que tú tienes no te ha dado placer. Entonces por eso se tiran para las drogas, se tiran para... No, que quieren sentir algo a toda costa, porque lo peor es no sentir nada. ¿Ves? Y quieren sentir ese gozo y no tienen nada que los satisface. Yo leí una historia de los musulmanes en España y había un señor que era un califa de eso en España, que era el gobernante de una de las ciudades más prósperas del mundo, que era Córdoba, que era básicamente la ciudad más grande del mundo en ese tiempo. Había paz, estaban allí los judíos, los cristianos, los árabes. Él tenía una riqueza increíble, él tenía, ¿verdad?, un harén, tenía lujo, tenía todo. Y él escribió en su diary, un día dijo, hoy lo pasé feliz, es la segunda vez en mi vida que estoy feliz, que había hecho algo y no sé, alguna cosa. O sea que lo tenía todo y solamente en toda su vida estuvo feliz 2 días. Wow. Sí. Qué infeliz era. Salmo 37, 4, 5 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Nos enfocamos en deleitarnos en Jehová. Salmo 37, 27, 4, 5. Este 27. el número 3. una de las claves, yo pienso, para saber la voluntad de Dios. Y así que hay una condición. Tienes que deleitarte en Jehová. O sea, lo que más te da gozo no es lo que tú vas a hacer, sino es Jehová, ¿verdad? Dios. Te da gozo Dios, te da gozo leer la Biblia, te da gozo tu relación con Dios, adorarlo, ¿verdad? Todas esas cosas, esa relación está vibrante. Dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y yo creo que esa es la manera en que Dios nos mueve y Dios nos habla. Donde nosotros nos enfocamos en Dios, Dios entonces nos da unos deseos de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Esos deseos van a ser una combinación de cosas buenas y cosas malas. ¿Ves? Como una vez yo estaba en un ministerio y tenía necesitamos transportación. Yo estaba en la universidad y necesitamos transportación para ir a visitar a migrantes mexicanos en Greenville. Y no tenía un carro. Pues entonces esa Navidad yo decidí que yo iba a ayunar y orar por lo menos 1 o 2 horas todos los días. Iba a pedirle a Dios que me diera, dije, ya que estoy pidiendo, voy a pedir un Mercedes plateado. Entonces pedí a Dios que me diera un Mercedes plateado para ir a visitación. Y oré y ayuné y todo eso. Y cuando yo volví a la universidad, estaba en los dormitorios, hicieron unas movidas en los dormitorios, movieron a un muchacho al dormitorio que estaba al lado mío, que se interesó mucho en el ministerio de nosotros y estuvo dispuesto, él tenía un carro y estaba dispuesto a venir a ayudarnos. Increíblemente Plateado. era plateado,
Pero era Mercedes. Era plateado. Así que me concedió hasta lo plateado. Sí. Y aparece Pero el Mercedes. LPT. Yo no, tú no necesitas un Mercedes, ¿verdad? Eso era para mi carne, ¿verdad? Pero ahora la tiene, ahora lo tiene. Ahora tengo un Mercedes, pero no es plateado. Todavía me falta conseguir el Mercedes plateado. Pero Qué interesante cómo se llama, por lo menos en mi Biblia, que creo que es Reina Valera, el título del Salmo 37, El camino de los malos. Es interesante. No se me olvida el contexto general de ese salmo. Pero, Hay un contraste ahí que están haciendo. sí, pero, Exacto. O sea, ahí están los que se deleitan en Jehová y los que no se deleitan en Jehová. En 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cómo uno sabe que Dios lo está llamando a ser pastor? Esto es algo que yo, cuando estaba estudiando para el ministerio, yo decía, pero es que yo nunca he tenido ese llamado para ser pastor. ¿Ves? Y yo hablaba con los muchachos y decía, sí, Dios me llamó en tal fecha, Dios me llamó a ser pastor, ¿verdad? Y yo tengo este llamado y Dios me llamó. Y yo me sentía mal porque yo nunca sentí un llamado para ser pastor, pero tenía mucho deseo de ser pastor. Entonces yo me sentía, yo quiero hacer algo al cual Dios no me llamó a hacer. Pero cuando me pongo a leer esto, es así como Él llama. Es que uno anhela, ¿verdad?, el obispado, buena obra desea. Entonces hay ciertas cualificaciones. Entre ellos hay que prepararse. Hay que saber enseñar. Así que yo creo que así como Dios, ¿verdad?, da estos deseos, y si el problema es que muchas veces los deseos de nosotros quizás están incorrectos, y por eso es que hay una condición, porque si nosotros seguimos solamente nuestros deseos nos pueden causar muchos problemas, ¿verdad? Y los jóvenes, cuando uno le diga, yo quiero hacer esto, lo que yo quiero hacer, sí, pero hay todos estos problemas, ¿verdad? Porque no se están deleitando en Jehová, ¿verdad? Y parte de deleitarse en Jehová a veces es buscar consejo y aceptar, ¿verdad?, la estructura que Dios ha puesto. Ese es el número 3. Número 4. Crea en nosotros una humildad y mansedumbre que permite que Dios nos bendiga. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sabemos que Dios está en control, que hay una estructura de orden, ¿verdad? Una estructura de autoridad que Dios ha puesto. Dios, ¿verdad?, va a hacer lo que Él va a hacer, y si nosotros nos salimos fuera del plan, Él, ¿verdad?, nos endereza y nos pone dentro del plan. Él obra, Él no obra. Yo he visto cosas que a veces pasan donde yo digo, yo como que pienso que Dios tiene cierto plan, y hay gente que se ha opuesto a ese plan. No estoy hablando de mi vida, pero a veces en general en las cosas nacionales, y yo digo, wow, esa persona se opuso de una forma al plan de Dios, y Dios lo sacó. Lo sacó, le dio que muriera. Lo hizo con Faraón. Exacto. Y uno tiene que estar sensitivo, porque a veces, otra vez, el plan de Dios no es, o sea, a veces Él tiene que usar gente que uno piensa que no son las mejores personas, pero es quizá la persona correcta para esa situación. ¿Ves? Y Él usa a los malos también para a veces hacer su plan, y a veces la gente se opone, ¿verdad?, cuando no deberían estarse oponiendo. Pero nosotros, ¿verdad?, nos debe crear una humildad y mansedumbre de nosotros someternos a ese plan de Dios, y entonces esa humildad y mansedumbre entonces permite que Dios nos bendiga. ¿Y cómo sabemos cuál es ese plan de Dios? Porque lo sentimos en nuestro deseo, porque nos estamos deleitando y estamos buscando de... El problema es que la mayoría estamos esperando que llegue alguien, un pastor, que vaya guiando a uno a cuál es el plan de Dios. Y entonces ahí es donde tenemos toda esta gente en todas estas iglesias perdida, porque no tienen esa comunión directa para ellos ver cuál es el plan de Dios para con ellos, pero directamente en una intimidad con Él. Sí, exacto, pero ahí hay dos cosas, que Dios también usa medios. Vamos a leer los versículos, entonces vamos a ver qué podemos sacarle a dos versículos que tenemos aquí. 1 de Pedro 5 al 6.
dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Así que parte del plan de Dios, ¿verdad? Porque el plan implica una progresión, una implementación de ese plan, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una compañía tiene un plan que va a hacer, pues tiene ejecutivos que ejecutan el plan, ¿verdad? El gobierno, ¿cómo? Eso mismo, el gobierno. Pues. El gobierno, ¿verdad? Tiene un plan de trabajo, ¿verdad? Y tienen el ejecutivo y esto, y ellos ejecutan el plan que ellos tienen. Pues Dios tiene una autoridad, ¿verdad? Tiene varias autoridades. Está la autoridad del gobierno, que, ¿verdad? Quiera o no quiera, es parte de la autoridad de Dios para nosotros. Están las leyes de la economía, que es un problema bien grande, no nos sometemos a las leyes económicas. Está la estructura de la familia, ¿verdad? Y del matrimonio, que tiene, ¿verdad?, todas sus ramificaciones. Está la estructura en la iglesia, que también tiene sus ramificaciones, y un problema que tiene muchas de estas iglesias es que no tienen esa estructura correcta, yo pienso. O sea, sí, pero yo estoy en desacuerdo, o quizás no estoy entendiendo bien. Yo entiendo que el problema que hemos tenido los cristianos, ¿verdad? Y las estructuras desde el punto de vista de cómo se organizan las iglesias, es que hemos querido operar como opera el mundo, cuando sabemos que eso no funciona, cuando debería ser que el mundo opere como dice que es la estructura bíblica. Exacto. Entonces, el problema es cuando traemos todas esas estructuras incorrectas a la iglesia, en vez de ir a ver la palabra, a buscar cómo es que Dios quiere que nosotros hagamos eso. no, exacto, eso es lo que estoy diciendo. O sea, exacto. que parte del problema es que, primero, la gente no se somete a la estructura de la iglesia, pero parte del problema es que la estructura de la iglesia no está estructurado como debe ser, porque al fin y al cabo, nuestra, por lo menos la manera que yo lo veo, nuestra autoridad mayor es la Biblia, porque ahí es donde Dios se revela. Que Dios se revela también, ¿verdad?, como estamos diciendo, a través de nuestros deseos y las autoridades que Dios ha puesto, pero sobre todas esas cosas está básicamente la Biblia, ¿verdad? Y por eso yo pienso que la vida cristiana y que las organizaciones cristianas son teonomías, que se rigen por la palabra de Dios. Entonces, si la iglesia está haciendo cosas que no son bíblicas, especialmente en su estructura, eso es bien importante que lo hagan. Más, el libro de Tito, el tema era que Pablo dice, te dejé en Creta para poner en orden las cosas que estaban fuera de orden. ¿Ves? Y era que no tenían la estructura eclesiástica que supone que tuvieran esas iglesias. Y ese era un fallo bien grande que tenía que tenían esas iglesias, porque no tenían esa estructura. Y es bien importante ser bíblico en eso. Y como tú dices también, entonces esos patrones se pueden usar para las otras instituciones, la economía, el gobierno, cómo el gobierno se relata la economía, las leyes que ellos imponen, la estructura del gobierno. Porque es que lo que nosotros vivimos en la realidad es una alteración de Satanás de la Biblia. Él creó un gobierno, una antítesis de todo lo que está aquí, mal hecho, porque él es un mal imitador. ¿Ves? Uh-huh. Es así como yo lo percibo. Sí. Puedo estar equivocada, yo lo percibo de esa manera. Entonces, ¿cuál es el afán de nosotros tratar de insertarnos en ese sistema cuando lo que nosotros debemos hacer es crear un sistema paralelo? Sí, no, y tratar de influenciar ese sistema y cambiarlo. Por eso a mí me gusta la idea de tratar de empezar un partido cristiano, de cristianizar básicamente nuestro gobierno. Yo creo que debemos entrar paralelo. Yo creo que debemos, ellos quieren ser centralizados. ¿Qué dice la Biblia? Yo creo que la Biblia nos manda a nosotros entrar en comunidad, no entrar desde arriba para administrar a muchas personas, sino ir poco a poco creciendo y dándole la mano a la gente que está al lado de uno, y así ir creando ese grupo que responda a esos valores que son los valores bíblicos. Sí, lo que pasa es que hay distintas estructuras, ¿ves? Por ejemplo, la iglesia, yo creo que el concepto que nosotros tenemos de la iglesia está bien limitada, porque la iglesia debe ser eso que tú estás diciendo, una comunidad. Y la iglesia está diseñada, yo pienso, para hacer el reto a lo que llaman el deep state.
ese sistema que gobierna detrás bastidores, que uno no se da cuenta que están ahí esas familias ricas que son a veces, ¿verdad?, de índole están en el oculto, dicen que son de la satánica y todo eso, no sé cuánto hay, pero por lo menos son gente que son materialistas, y la cosa es que el gobierno tiene el potencial de tener un control tremendo, pero la iglesia si está bien formulada, ¿verdad?, y está en todo su apogeo, y hay muchas cosas que la iglesia puede hacer, ¿ves?, que nosotros no estamos haciendo. Una iglesia vibrante va a ser un reto, no solamente de autoridad, pero de la autoridad en el sentido de credibilidad, ¿verdad?, al sistema del gobierno. Ejemplo. Exacto. Pero entonces nosotros también nos podemos meter al gobierno y tumbar esa estructura, esa jerarquía que está tratando de centralizar todo ese poder y hacer cambios. Por ejemplo, yo pienso que, ¿verdad?, que si me tiro a hacer lo que estoy pensando hacer, que lo primero que tenemos que hacer es reestructurar a Puerto Rico. ¿Ves? Reestructurar nuestro gobierno y cambiar esa forma tan centralizada de gobierno que nosotros tenemos, ¿verdad?, y dar más libertad. Porque fíjense, es interesante en el Antiguo Testamento que lo que Dios hizo para el pueblo de Israel, lo primero que hizo fue que los libró. ¿Ves? Los sacó del cautiverio. Eso, ¿verdad?, cuando Jesucristo nos salva, es la idea de que nos redimió de una esclavitud y nos hizo a nosotros libres. ¿Ves? Entonces, como gente libre, nosotros necesitamos un gobierno para gente libre. Y le dio una tierra nueva. Yo creo que es bien difícil, no difícil, yo creo, ¿verdad? Yo opino que hacerlo dentro del sistema no es a lo que venimos llamados. Yo entiendo que nosotros venimos llamados a hacerlo de manera independiente y ser tan atractivo y ser una luz tan potente que la gente quiera formar parte de una alternativa distinta. No nosotros entrar a algo que está dañado, enfermo, podrido, porque viene con unas estructuras incorrectas desde sus pilares y desde sus bases, porque no viene de una base bíblica. Entonces nosotros vamos a coger el edificio, vamos a insertarnos en el medio y vamos a tratar de convertir ese medio, un pilotaje que está anclado en unos principios incorrectos, a cambiarlo. No, yo lo veo. Pasa, esa es la idea del partido, porque el partido es como si fuera un gobierno. Entonces ese gobierno toma las estructuras del poder y las modela a como deben ser, porque la cosa es que, o sea, el concepto del gobierno es un concepto bíblico y se necesita haber un gobierno. Así que lo que tenemos que hacer es, no podemos estar sin gobierno, o sea, no podemos destruir el gobierno porque todos nos quedamos sin gobierno. Lo que tenemos que hacer es coger esa estructura de gobierno que es legítima, pero que su forma y su comportamiento es ilegítimo, y entonces legitimarla, hacerla legítima. Legitimizarla. Legitimizarla, exacto. Como por ejemplo una pareja que está viviendo juntos, ¿verdad? Sí, y que tiene un hijo. Pues ahí, o sea, ahí hay un core de algo que es válido, ¿ves? Si están siendo fieles a ellos mismos, a una familia, lo que hay que hacer es legitimizarlo. Legalizarlo, explicarle, ¿verdad? Sí. Hacerlo legítimo. Yo conozco una pareja que ¿verdad? Que el muchacho fue salvo, y entonces él dijo, pero yo estoy viviendo con mi esposa, yo estoy en pecado, ¿verdad? No estamos casados. Entonces se separó de ella. No, eso no era lo que tenías que hacer. Y yo le dije, no hagas eso. Dice, hay un core ahí que es legítimo. Tú lo que tienes que hacer es, mira, vete este fin de semana y vete a la corte y cásate ya, ¿no? Pero él quería tenerlo por la iglesia y formar una boda, y mientras tanto no podía estar con ella, pero estaban casados. Y yo dije, quédate ante los ojos de Dios, tú estás casado. Y eso yo creo que fue un problema bien grande que terminó destruyendo ese matrimonio. ¿Dónde describe la Biblia el gobierno? En todo el Antiguo Testamento. Pero yo entiendo el concepto gobierno. ¿Dónde se define el concepto de gobierno para yo ver el gobierno que existe, que es su rama ejecutiva, legislativa, judicial, y todo lo que está, cómo se conceptualiza el gobierno versus cómo se conceptualiza aquí? Eso se puede discutir en la próxima clase que el profesor piensa dar. Básicamente,
El sistema de gobierno democrático se basa en los principios judeos cristianos. Cualquier democracia que tú veas, sólida, que valide esas creencias, van a estar sustentadas en el judaísmo y en el cristianismo, y básicamente eso va hasta los 10 mandamientos. Pero te voy a dar dos ejemplos. Hay básicamente tres ejemplos que uno puede ver en la Biblia. Porque la razón que estamos hablando de esto, porque estamos hablando de, ¿verdad?, que parte del plan de Dios está a través de estas estructuras de autoridad que Dios ha puesto, ¿verdad?, que Él obra a través de ellas, las buenas y las malas. Entonces, en el Antiguo Testamento uno ve que había un sistema de gobierno que Dios implementó sobre los israelitas. Ese sistema tenía ciertas fallas y que demostraba que básicamente, quizás que aunque quizás era un gobierno como ideal, pero el corazón humano no permitía, que era el gobierno bajo el control directo de Dios, como una teocracia benévola bajo, ¿verdad?, revelación a través del sumo sacerdote y eso. Entonces eso se basaba más en que eran unos gobiernos democráticos basados en las ciudades, bien distribuidos. Pero entonces después pusieron el reinado, pero el énfasis que tiene el Antiguo Testamento es que la estructura no es lo que es importante, son las leyes. O sea, que el gobierno está ahí para implementar las leyes, y las leyes están reveladas. Ya la ley está revelada, y lo que nosotros tenemos que hacer es adaptar esos principios e implementarlos. Por eso el movimiento de tratar de crear gobiernos cristianos se llama teonomía, porque se enfoca más en implementar estas leyes. Y entonces lo que hicieron muchos, algunos de esta gente que establecieron estos gobiernos, porque esto se ha dado, ¿ves? O sea, estaba Escocia, Suiza, Holanda y Nueva Inglaterra, que todos implementaron ese tipo de... Lo que ellos hicieron entonces es que ellos buscaron el modelo de la iglesia para entonces adaptarla al gobierno. Y de ahí que viene la idea de una democracia representativa, porque la iglesia se supone que sea una democracia representativa, donde la iglesia elige a los ancianos, y entonces los ancianos son los que gobiernan, y entonces los ancianos se asocian con otros ancianos, y hay unos concilios, y ese es básicamente el gobierno presbiteriano. Entonces el gobierno presbiteriano fue el que se usó como base para la democracia representativa de los Estados Unidos, que viene a ser el modelo entonces de muchas otras... Pues para empezar no necesitamos legislatura, porque ya todo está legislado. Pero la cosa es que necesitamos una legislatura para... porque lo que tenemos son casos, para aplicar esos casos a situaciones específicas, que viene siendo en cierto sentido casi como una corte. Por eso en España se llamaban las cortes, porque lo que se está haciendo es diciendo, bueno, en estas circunstancias que son nuevas, ¿verdad? Por eso no se legisla, se interpreta. La rama judicial tiene la función de interpretar las leyes existentes. La rama legislativa, a unos hechos particulares. La rama legislativa promulga las leyes. En ocasión de que ya nosotros tenemos promulgados nuestras leyes, realmente no habría necesidad de una rama legislativa. Eso es una buena... Sí, porque yo he pensado eso mismo. O sea, si ya las leyes, lo que tenemos es básicamente todas las leyes, ¿por qué nosotros necesitamos una legislatura? Porque la legislatura no legisla, descubre. Lo que se supone que haga la legislatura es cuando hay un problema en la sociedad que envuelve un grupo grande de personas, ¿verdad?, que no es un caso en particular, pues es como una corte que dice, bueno, hay estos principios que nos dicen que en esta situación debíamos tener estas leyes para regir esos eventos. Eso lo hacen las cortes. La legislatura promulga nuevas reglas a la luz de lo que ellos entienden que son unas necesidades que existen en la sociedad y que no están reguladas ya por otras leyes. Bueno, fíjate, a mí me da trabajo justificar un gobierno con tres partes. A mí también. Pero en Inglaterra lo que tenían eran las cortes y la rama ejecutiva. Y las cortes, eso es lo que hacían, interpretaban la Biblia, y de ahí, la rama ejecutiva, a través de muchas decisiones, se creó lo que se llamaba la ley común, ¿verdad? Que era básicamente donde tú
buscaban la opinión de otras personas, en ciertos casos, el precedente, y entonces, basado en principios bíblicos, y entonces, ¿verdad? Eso creaba como una ley que se iba legislando, que aplicaba... Se llama jurisprudencia. Exacto, una jurisprudencia. Exacto, entonces hay que ver, yo pienso que hay un papel para la legislatura que vienen siendo como los ancianos, pero quizás la legislatura debe ser más como un parlamento, donde forman quizás más parte de la rama ejecutiva. Una discusión de ideas. De implementación. De implementación. Porque en la iglesia los ancianos eso es lo que hacen. Ellos miran cuáles son las reglas y eso, las leyes, para gobernar la gente. Ellos no están haciendo leyes, ellos están descubriendo las leyes para implementarlas. Ideas creativas de implementación. Exacto. De algo que es la ley. Tomar los ejemplos del Antiguo Testamento para aplicarlos en situaciones generales o específicas nuevas, que son distintas. Interesante. Lamento haber interrumpido el flujo normal de la clase. No, está bien, pero por eso digamos. Entonces, así que si miramos estos versículos, dice, igual, 1 Pedro 5, 5 al 6, dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Son los ancianos son otra vez esa legislatura de la iglesia, que tiene poder ejecutivo. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Y en Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un plan, ¿verdad? Parte de ese plan son ciertas estructuras de autoridad que Dios ha puesto, por el cual Él usa para mover ese plan, incluyendo la iglesia, el gobierno, las leyes de la economía y la familia, ¿verdad? Que es bien importante también, la unidad más importante. Y tenemos que, ¿verdad?, encontrar nuestro lugar dentro de esas estructuras, y a medida que participamos en ellas, hacer nuestro papel para mejorarlas, que sean lo más bíblico posible, ¿verdad? Y de la misma forma que un hijo debe ser el mejor hijo, un padre debe ser el mejor padre, el esposo debe ser el mejor esposo, ¿verdad? Y esa autoridad que tienen, ¿no?, como padre, ¿verdad?, ejercerla lo más posible. Nosotros tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, también en la iglesia hay gente que tiene autoridad, pero la congregación tiene que hacer decisiones también, en elecciones y cosas así, y en los ministerios, ¿verdad? Pero en el gobierno nosotros votamos, nosotros tenemos oportunidades para tener influencia, ¿verdad? Y nosotros debemos también tratar de cristianizar eso lo más posible. ¿Ves? La gente dice, pero Jesucristo nunca estuvo envuelto en la política. Jesucristo se postuló como rey. Él se postuló como rey, y él entró, y después que se postuló como rey, lo primero que él hizo fue que entró al templo y sacó a la banca judía del templo, hizo una reorganización económica, le sacó todos los bancos corruptos de judíos. Sí, pero no tenía standing técnicamente dentro de la estructura del gobierno. Él no entró a participar en la estructura del gobierno, él retó lo que existía. No es lo mismo. Él no se insertó a competir con ellos en el sistema y buscó adelantar eso dentro del sistema. Él de hecho retó el sistema. Sí, retó el sistema con su propio gobierno. Con su propio gobierno, con sus propias reglas, con su propia idiosincrasia, con todo. Exacto, pero si lo hubieran aceptado, ahí entonces se hubiera insertado en el gobierno y lo hubiera limpiado y hubiera establecido un gobierno. Pero eso no era el plan de Dios, que se insertara. Pero por eso que fue lo que trató de hacer. Reventó todo, ¿no? Pero eso fue lo que trató Cuando de él hacer. llegó a la iglesia y vio todo eso, pues se hizo carne él, porque me imagino como llegó en ese mismo instante, ve que su templo, que era templo de adoración, de buscarlo a él, pues él vio que la casa la habían cogido de corrupción y banca de dinero y eso, y por eso él entonces se hizo carne, reventó todo y pero ¿qué ustedes están haciendo? Me imagino yo, imagínate tú, en ese momento, él llega a su casa y encontrar todo eso.
como en la carne, cómo ese sintió, qué pudo, me imagino, esa ira No, y tan fue grande. una ira santa también, o sea que fue completamente justificado y tenía toda la autoridad porque eso era siempre la casa de No su padre. pecó. No pecó en ningún sentido. o sea, Se inventó todo eso. todas las cosas, diciendo que tú esto. Y pues, eso como le metió 2 o 3 bofetas a la gente. No pecó. ¿Ah? No, no. Explícame ese concepto. No pecó. No, Jesucristo dice que él fue tentado en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. ¿Y cómo explicamos ese evento? El Tuvo tener ira, ira no él es siempre tuvo ira, malo. pero no pecó. Porque no se acostó, como dicen, la ira no fue momentánea. No, porque hay una ira santa. El tener ira no es Mal, pecado. no Lo es que pasa pecado. es que todo lo que nosotros hacemos tiene pecado. Nuestra ira tiene pecado, nuestro gozo tiene pecado, nuestro amor tiene pecado. O sea, Eso está todo en- lo que hacemos está contaminado. Eso está en un salmo, creo que es Salmo 4, Salmo 6. Él dice, te puedes enojar, pero no puedes pecar. Sí, El Sí, enojo no, es un sentimiento Pablo natural, mismo dice eso. sí. pero no, lo que Sí. puedes enojarte, pero tienes que velar de no pecar, de que tu ira no te lleve a pecar. Ahí es entonces el problema. Mientras tengas ira y pues, sea canalizada de alguna forma positiva, pero si pecas, ahí es el problema. Y eso es lo que tiene el cristiano que velar. Cuando la gente tiene ira, lo que pasa es que sale lo que de verdad es esa persona. Yo he tenido experiencia donde yo me he enfrentado con gente que dicen cosas bajo ira. Y entonces después se disculpan y piden perdón, pero yo lo que me he dado cuenta es que ellos se sienten mal, están sorry, ¿verdad? Se sienten mal porque no es que lo que ellos dijeron no era lo que ellos querían decir, pero es porque perdieron el control y lo que había dentro de ellos salió. ¿Ves? Y yo creo que cuando una persona tiene ira y se pone a decir cosas, porque la gente dice, no es que él tenía coraje, él no quería decir eso, no diría, él tenía coraje, eso es lo que él de verdad piensa, eso es lo que él quería decir. Pero si lo que hay dentro de uno es, ¿verdad?, es bueno, pues uno puede a veces sentir ira cuando pasan cosas malas. Que ahora mismo si un hijo de uno hace algo, ¿verdad? Uno le da, como madre, le da sentimiento y le da ira y lo reprende. Pero no es que uno quiere mal para él, sino es que queremos que no cometa un error. So, uno, en ese mismo instante, le duele a uno, le da sentimientos. So, yo me imagino que eso mismo fue lo que le pasó a Jesucristo cuando vino y vio que de su casa lo había cogido Exacto. Exacto, o sea que Quería un- reprender. pues, dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda injusticia, ¿verdad? En el comienzo del libro de los Romanos, entonces desarrolla todo eso. Y nosotros, la cosa es que tenemos que sentir ira por lo mismo que Dios siente ira. Si nuestra ira sigue la ira de Dios, pues... Anyway, no lo es- que estamos no- diciendo era que, ¿verdad?, que eso crea, ¿verdad?, el saber, el conocer bien el plan de Dios, entonces crea una humildad y como un deseo de nosotros ser parte de ese plan, ¿verdad? Yo por lo menos cuando era joven, ¿verdad?, me gustaba mucho la ciencia, yo veía que todas las cosas siguen unas reglas y unas leyes, ¿verdad? Y con todo eso hay una tremenda variedad y una tremenda diversidad, ¿verdad?, en todo lo que Dios ha creado, pero toda esa diversidad tiene un orden. Y entonces para mí el ver ese orden, esa diversidad bajo orden era algo bien fascinante, ¿ves? Porque si es solamente orden, pues eso no es muy interesante. Y si es una diversidad caótica, pues uno lo mira y dice, pues, ok, uno ve eso. Pero encontrar que esas dos cosas se unen, ¿ves?, y que hay esa diversidad y a la vez ese orden, que es lo que es el verdadero arte. El verdadero arte es tener una diversidad, muchas cosas bien, ¿verdad?, bien interesantes, pero todas bien organizadas, ¿ves? Y eso es lo que es verdadero. Entonces yo decía, nosotros somos parte de la creación, ¿verdad? Nosotros también debemos poder tener estas reglas que nos rigen, bajo el cual nosotros nos podemos poner en una forma en que
hace resaltar más nuestra creatividad y la diversidad, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y una cosa que siempre me fascinaba era cómo organizar países en esa forma, usando los principios bíblicos que existen en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y la iglesia, organizarla como debe estar organizado y ver, ¿verdad?, cómo corre el plan de Dios. Porque una cosa que es interesante también es que, fíjense, el milenio viene. Dios dice que debemos, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Yo siempre decía, wow, eso sería bien interesante, ¿verdad? Que el reino de Dios viniera y poder experimentar eso, o que se haga la voluntad de Dios, ver cómo sería eso, cómo sería un país cristiano, ¿verdad? Completamente cristiano. Entonces, cuando yo era niño, no estaba en una ciudad donde había una iglesia bien grande, yo como que experimenté un poquito de eso, de que había tanta y tanta gente cristiana en esa ciudad, ¿verdad? Que como que, para mí como niño, ¿verdad? Y estaba en una escuela cristiana. Pero era como vivir en un pequeño país cristiano, ¿verdad? En Estados Unidos, antes de los 60, que destruyó todo eso. Entonces, como que uno ve que cuando va a haber un cambio en el plan de Dios, que hay cosas que como que ¿cómo se llama? Que precede eso, no es algo que sale de la nada. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no había nada como la iglesia, pero en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, la institución primordial es la iglesia. Pero ya al final, antes que vino la iglesia, se estaba desarrollando una institución que era bien parecida a la iglesia, que era la sinagoga.